Buenas noches a todos. Una vez más, vamos a dar inicio a la presente clase de hoy. ¿Cómo son el manejo de las ostomías? ¿Sí? ¿Qué es un estoma para ustedes? ¿Quién nos puede ayudar en eso? A ver, Tailí, ¿qué es un estoma? Son aberturas que se van a hacer en el cuerpo para, bueno, estas van a ser quirúrgicas y esto se va a hacer para que pueda por ahí salir, pues, entonces, no sé, dependiendo la patología. Pero en este caso, que según se ve la imagen, serían meses. Ya. Entonces, esto se puede realizar en cualquier víscera hueca, ¿sí? Entonces, es una apertura de una víscera hueca hacia el exterior, ¿sí? Eh, Puede ser a nivel del cuello, a nivel del tórax o a nivel del abdomen, ¿sí? Eh, en este momento, cuando hablamos de un estoma, vamos a hablar más de los estomas digestivos, ¿sí? Y como podemos ver, pues, cada estoma tiene su nombre de acuerdo al sitio donde se realice, ¿sí? Por ejemplo, si se realiza aquí en el estómago, sería una gastrostomía, ¿sí? El duodeno, una duodenostomía, ¿sí? Rara vez se hace eso, casi nunca está indicado hacer una duodenostomía, pero tendría ese nombre. Las gastrostomías son frecuentes, las yeyunostomías también son frecuentes, las ileostomías también se realizan frecuentemente y las colostomías son las que más frecuentemente se realizan, ¿sí? Especialmente en el colon izquierdo, ¿sí? Colon derecho muy rara vez se hace, colon transverso está en una mediana frecuencia, más se realizan a este nivel, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿sí? Una colostomía, cuando se realiza a nivel del colon, está acá a la izquierda, ¿sí? Y si se realiza una ileostomía, está acá a la derecha, ¿sí? En la fosa ilíaca derecha. Para colocar un estoma, debemos tomar en cuenta que no haya una herida cerca, una cicatriz, estructuras óseas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos estar lejos aquí de la cresta ilíaca, lejos de acá arriba de la parrilla costal y de alguna herida. Entonces, por lo general, como se hace una laparotomía, entonces por eso se hacen a un lado, ¿sí? Los estomas. Claro, en casos especiales, pues, por ejemplo, una colostomía transversa ya no hay cómo hacerla acá, sino esa se haría ya en la parte superior y en la línea media, ¿sí? Una gastrostomía igualmente se haría ya en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Ya les vamos a dar los datos más exactos cómo, cómo y dónde se realiza, ¿sí? Entonces, de acuerdo al lugar donde se coloca, puede ser una esofagostomía, ¿cierto? Una gastrostomía y lo que ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, si es de la vía respiratoria, puede ser una traqueostomía, ¿sí? Entonces, esta vez solo vamos a ver del intestino, digestivas, perdón. Entonces, una esofagostomía, ¿cuáles serían las indicaciones? Una exclusión del esófago, por ejemplo, cuando queramos proteger una sutura del esófago hacia aquí, hacia el estómago. Entonces hacemos una esofagostomía más acá arriba, así una proximal para derivar eh, el contenido, ¿sí? En caso de obstrucción esofágica, si tenemos una obstrucción arriba, entonces podríamos hacer acá una esofagostomía. Eh, Son muy poco utilizadas las esofagostomías, ¿sí? Como ya les mencioné, las más utilizadas son las gastrostomías. Por ejemplo, si queremos proteger aquí una sutura, pues mejor hacemos una gastrostomía para que el alimento venga directamente acá abajo y circule normalmente, ¿sí? Fisiológicamente.
y quedaría excluido el esófago y por lo tanto puede cicatrizar normalmente. Malformaciones congénitas en el caso de atresias de esófago, etc. Perforaciones esofágicas, especialmente por cáusticos o por trauma, también se puede. Las localizaciones pueden ser cervicales o torácicas. Las gastrostomías, indicaciones para descarga en pacientes en los que se ha colocado una sonda y puede causar trastornos de la ventilación o deglución. En oclusiones intestinales repetidas, en pancreatitis necrotizante, en lesiones pépticas del esófago. Entonces, son las indicaciones de las gastrostomía. En caso, puede ser también para alimentación. Entonces, se colocan ya sondas específicas para alimentación, como el botón gástrico. Hay un montón ahora de dispositivos que se colocan incluso directamente con endoscopio. Y se perforan el estómago y como una grapa, se grapan aquí a la pared abdominal. O también se puede realizar cualquiera de las técnicas que vamos a mencionar más adelante. Puede hacerse por vía laparoscópica, por vía abierta o lo más frecuente por vía abierta, ¿sí? O por vía endoscópica, como mencionamos anteriormente. Entonces, estas son las posibles causas, ¿no es cierto? En caso que haya una estenosis a nivel del esófago, tumores malignos en el esófago, perforación esofágica. Entonces, para excluir el esófago, lo que habíamos mencionado anteriormente, pacientes psiquiátricos que no puedan deglutir o tragar los alimentos, pacientes que no estén indicados recibir alimentación por sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica también pues es temporal, no es un poco más definitiva, no se la puede colocar por mucho tiempo. Recuerden que puede provocar necrosis a nivel del tabique, problemas de úlceras también a ese nivel. Cuanto a la técnica quirúrgica de las gastrostomías, como habíamos mencionado, estas se colocan en la parte superior e izquierda del abdomen. Puede ser a nivel transrectal o pararectal izquierda. Hay dos técnicas, la técnica de Witzel o la técnica de Stamm. ¿Sí? Aquí podemos ver las dos diferencias. No vamos a describir mucho la técnica porque no la van a entender. Bueno, aquí está más fácil, ¿no es cierto?, de describirla, ¿sí? Como podemos ver aquí la visión anterior y aquí hay una visión lateral de estas técnicas, ¿sí? Entonces, la técnica de Witzel es cuando se hace un túnel con la pared del estómago. Es decir, se hace la técnica de Stamm, es esta, va directamente la sonda al estómago y del estómago le fijamos a la pared abdominal, ¿sí? Entonces queda en línea recta, como decir, desde la pared, desde el interior del estómago hacia el exterior de la pared abdominal. En cambio, en la técnica de Witzel se hace este túnel. Se hace primero la Stamm y luego se hace este túnel, ¿sí? Cogiendo puntos de serosa con serosa. Entonces, la sonda está a través de este túnel y entra a la pared del estómago a este nivel, ¿sí? Aquí tenemos la otra visión, como se vería aquí en la técnica de Witzel. Aquí directamente, como decía, desde el estómago hacia el exterior, la técnica de Stamm, ¿sí? Hay otras técnicas también, pero no son muy utilizadas. Complicaciones, esto hay que tener cuidado, ¿sí? Un posible arrancamiento accidental del tubo o de la sonda. Por eso es que por lo general se acostumbra aquí a fijarla con sutura, ¿sí? A la pared. Además de esta fijación, se la puede fijar un poco más distalmente, también con esparadrapo, ¿sí? Muchos colegas decían un anti-enfermera,
pero no era que ellas la sacan a propósito, sino a veces en los cambios de posición o en las maniobras que hacen para tender las sábanas, cambiar las sábanas, etcétera. O el mismo paciente puede retirarse accidentalmente la sonda, ¿sí? Hemorragia, cuando no se hace una buena hemostasia, puede sangrar, escape de contenido gástrico, ¿no es cierto?, desde el interior del estómago al peritoneo. Es decir, si es que no se ha cogido un poco ajustado estos puntos, ¿sí? Si están flojos, entonces el contenido puede salir por aquí. Este es el interior, esta es la cavidad intraperitoneal, ¿no es cierto? Esta es la pared del estómago y esta es la pared abdominal. Entonces por aquí puede fugar líquido gástrico y provocar una peritonitis química. Entonces eso hay que tener cuidado. O formación de una fístula gástrica permanente una vez retirado el tubo. Como alguna vez les dije, ya hay una epitelización de, de todo el trayecto, ¿sí? De todo este trayecto. Entonces, esta sonda, al retirarla, por lo general el cuerpo tiende a cerrar estas heridas y esta fístula que queda al principio, pues ya se cierra, ¿sí? Pero esto teniéndolo ya unos 15 días alimentándolo al paciente, pues ya se crea una fístula y un camino. Entonces podemos cambiar esta sonda sin ningún problema, ¿sí? Sin, acá como lo que más se utiliza, pues es una sonda Foley, hay que desinflar el back y retirarla y ponerle a otra sonda del mismo calibre. Si no es difícil, no se asusten, pueden cambiarle ustedes tranquilamente. Pero una vez que ya haya tenido este trayecto fistuloso, que son pasados los 15 días a 21 días, ¿sí? Antes no, antes sí toca hacerlo con anestesia local y todo eso, porque no hay un trayecto y puede irse por otro lado. En cuanto a las yeyunostomías, en cuanto a las indicaciones, se puede colocar en pacientes desnutridos que no puedan alimentarse por vía oral y que ya requieran largo tiempo, porque también hay sondas largas que se puede colocar por vía nasogástrica u orogástrica y que llegan al yeyuno. Pero estas no pueden estar mucho tiempo, entonces mejor se hace una yeyunostomía. No se puede, dice, si no se puede realizar una gastrostomía, entonces debemos hacer una yeyunostomía. En caso de lesiones neoplásicas estenosantes en el estómago, cualquier patología que haya en el estómago y no se pueda realizar la gastrostomía, entonces se realizaría la yeyunostomía, ¿sí? También para proteger alguna sutura o si ha habido una dehiscencia con una posible fístula a estos niveles, ¿no es cierto? En cirugía esofágica, gástrica o duodenal, se puede colocar la yeyunostomía, así para proteger esas heridas. La localización, eh, cuando es yeyunostomía para alimentación, ¿no es cierto? Por cualquier otra causa, debemos realizarla a la mitad de la altura de la línea entre el ombligo y la costilla, la décima costilla, ¿no es cierto? A la mitad también. Entonces, en ese trayecto, en la mitad debemos realizar el orificio, ¿sí? Esta igualmente que lo que vimos anteriormente en el estómago, hay estas dos técnicas, ¿sí? De Witzel y la de Stam, que son muy utilizadas, pero en vez de realizar en el estómago, se realizan en el yeyuno, ¿sí? Hay otras técnicas, esta es una técnica donde ya viene el set listo para instalar una sonda, donde se utiliza un trocar, un dilatador y el catéter o la sonda, ¿sí? Se realiza la punción directamente hacia la luz del yeyuno. Esto puede ser con apoyo del laparoscopio, ¿sí? Hay otras técnicas que no se utilizan por ser muy agresivas. Ahí tendríamos que hacer una mini laparotomía para
poder realizar estos cortes en las asas y las anastomosis respectivas, ¿sí? Aquí es la forma de una T, aquí queda una yeyunostomía, sí, aquí está madurada ya. Madurada significa que tiene un labio, ¿sí? Hacia el exterior, evertidos. Y por aquí podemos introducir el alimento. Entonces, por sería una cirugía mayor, casi no se utiliza. Pero en casos especiales también se puede realizar la técnica de omega, porque aquí está la O, ¿no es cierto? Y aquí está la sonda, ¿sí? Esta es una yeyunostomía en omega y con sonda. También, como le pueden ver, aquí hay que hacer una anastomosis para que se permeabilice esto, hay que hacer un corte, ¿no es cierto?, para que circule por aquí el alimento y quedaría esta asa ciega y quedaría la sonda y para el asa alimentaria. Entonces, estas asas ciegas por lo general provocan infecciones, malestares, incluso diarreas. Entonces, ahora ya no se utiliza esta técnica, solo quedó para la historia y en casos muy, muy especiales. Las complicaciones. Locales o generales. Locales, irritación de la piel por reflujo del contenido intestinal, aparición o enrojecimiento, erosiones, evisceraciones, dehiscencias, formación de abscesos, pueden hacerse estenosis, puede haber necrosis, puede haber hemorragia, puede haber dermatitis. Sí, hay muchas son las complicaciones que se pueden hacer. Generales, como les decía, por el asa ciega puede provocar diarreas, dolores o calambres abdominales, como manifestaban anteriormente. Aquí tenemos un dispositivo que es muy utilizado, más bien en la parte privada, sí, porque en la parte pública no hay este dispositivo, es un poco caro, alrededor de los 300 o 400 dólares, y se lo debe cambiar más o menos a los 6 meses o al año, ¿sí? Depende del mantenimiento que se le dé. Recuerden, en toda gastrostomía o yeyunostomía que se realice, eh, siempre hay que purgar. ¿Qué significa esto? Luego de administrar el alimento, puede ser el licuado o alimentación comercial, hay que purgar, ¿sí? Colocar solución salina y lavar este dispositivo y taparlo. Este también, como podemos ver, también tiene un bajo o una bolsita que se la inyecta se la insufla con solución salina para evitar que se salga, ¿cierto? Entonces aquí iría la pared abdominal en esta parte y acá perdón, aquí la pared abdominal, aquí a la pared gástrica. Entonces queda esto sujeto y no hay riesgo de fugas para que no se haga una peritonitis química. Acá está colocado ya el dispositivo, acá está cómo se le hace el mantenimiento, el aseo diario para evitar esto, ¿sí? Evitar una dermatitis eh, por secreciones, ¿no?, que puedan quedar ahí. Esta zona no debe estar húmeda, siempre hay que secarla para evitar que... Aquí podemos ver el dibujo tal como se les había manifestado, ¿sí? Entonces, la pared gástrica, la pared abdominal, aquí tenemos el botón gástrico, ¿sí? Pues aquí tiene una tapita que se la puede abrir y cerrar, ¿sí? Esta tapa, para que no haya reflujo de ácido gástrico. Cuanto a las colostomías, son las que más se realiza frecuentemente, es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel con el objeto de crear una salida artificial para el contenido fecal. Dentro de estas hay colostomías temporales y definitivas. Temporales, es decir, que solamente para un tratamiento corto, mínimo debe estar una colostomía de 3 a 4 meses, ¿sí?
Y en las definitivas, pues ya son para siempre. En caso de una cirugía de Miles, por ejemplo, donde se saca desde el ano recto y todo el colon, toda la parte baja, son resecciones abdominoperineales bajas. Entonces, cuando es cáncer, incluso queda denervado esa parte. Entonces, no hay objetivo que de dejarle o hacer para que quede continente, ¿no? El paciente sería casi imposible. Entonces, son colostomías definitivas. Las posibles causas, carcinomas de recto situadas en el tercio inferior, carcinomas del canal anal, en enfermedades de Crohn rectal, cuando hay incontinencia anal, ¿cierto? Por problemas nerviosos como lesiones de la médula ósea, traumáticas o congénitas, traumatismos anales o rectales, neoplasias en general. En cambio, las temporales, parece que vamos a ver más acá abajo. En cambio, las temporales, ¿no es cierto? Simplemente se realizan cuando, por ejemplo, hay un inch 4. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay una perforación con una peritonitis fecal, o sea, se perfora el colon sigmoideo por la enfermedad diverticular, es el inch 4, entonces nos da una peritonitis fecal. Entonces ahí se hace la resección de la parte afectada y no podemos realizar la anastomosis en ese momento por el paciente está séptico, ¿cierto? Está con una peritonitis. En ese caso se hace la colostomía y se hace el lavado respectivo y se sutura, ¿no es cierto? Entonces esta quedaría de 3, 4 meses y ya se puede realizar la restitución del tránsito intestinal, es decir, la anastomosis entre el colon, sería el colon izquierdo ya y el recto. En caso de fístulas rectovaginales, rectovesicales o intervenciones por incontinencia. Esto es más para derivar las heces, para que no salga por el recto las heces, entonces las deriva a través de un estoma, también temporal, hasta que se cure, ¿no es cierto? En infecciones también perineales, recuerden que hay un altísimo riesgo de una fascitis necrotizante o un Fournier. Sí, entonces en ese caso también hay que derivar las heces por la vía abdominal hasta que se cure en la parte inferior, ¿sí? Para que no se siga contaminando. En caso de oclusiones intestinales bajas por neoplasias, procesos sépticos, abscesos, debido a esa enfermedad diverticular, lo que les había manifestado. En vólvulos de colon izquierdo, estos sí tenemos casos en Zamora, especialmente en las personas de raza indígena, ¿sí? Saraguros específicamente, es frecuente los vólvulos, ¿sí? De colon izquierdo y a veces ya llegan que está perforado y necrosado. Ahí también debemos realizar una colostomía temporal y el lavado respectivo y la resección del colon sigmoide también. En caso de escaras perineales, también lo que ya se había dicho, en cirugía pediátrica como atresia de ano, enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante, también se podría realizar colostomías temporales. Las localizaciones se pueden realizar, como les mencioné anteriormente, en el colon transverso, en el sigma y en el colon derecho. Regresando a las definitivas, hay algunos tipos de colostomías que se pueden realizar. Dentro de ellas está la colostomía terminal, es decir, el asa proximal sale directamente al abdomen, ¿sí? Eh, Vamos a ver más acá abajo. Es un poco de la técnica. Aquí podemos ver las imágenes, cómo se realiza. Como ya les dije, debe estar lejos de estructuras óseas y por lo general se realiza en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí?
Entonces realiza la incisión de la piel en forma circular, más o menos de unos 5 centímetros. La fascia o la poneurosis se hace en cruz, ¿sí? La incisión, y luego ya se saca el colon, ¿sí? El asa proximal del colon se la saca por aquí y luego puede quedar así suelto o puede quedar ya madurado. Como les decía, aquí se une la serosa a la aponeurosis y la mucosa a la piel, ¿sí? Se hacen dos suturas para evitar que ésta se salga, ¿sí? Entonces, la serosa, que es la estructura más dura de la pared del colon, se la coloca acá se la sutura a la aponeurosis, que es la parte más dura de la pared abdominal. Otros tipos de colostomías son las colostomías en asa. Como podemos ver, toda el asa se la saca y se hace una incisión y se abre aquí. Entonces quedan dos aberturas. Quedan dos aberturas. Uno, la proximal, ¿sí? Parece que la han hecho al revés. La proximal y la distal, ¿sí? La distal se llama fístula mucosa, ¿sí? Porque solo va a salir moco. Puede salir por aquí un poquito de moco, pero como el peristaltismo va hacia abajo, más bien va a salir por el recto, ¿sí? Suele salir una pequeña cantidad de moco, ¿sí? Entonces a veces el paciente dice, si ya no está circulando por aquí, ¿por qué me sale moco? Y a veces tienen miedo, temor, entonces tienen que explicarle que eso es normal, si son las secreciones colónicas normales. Ya por aquí sale las heces. Aquí podemos ver la técnica de Devin, cuando los dos extremos se exteriorizan en dos sitios muy lejanos, ¿sí? Técnica de Devin. La técnica de Mikulix, en cambio, o la colostomía en escopeta también le llaman, son porque las dos bocas están juntas aquí, ¿sí? O la secostomía sobre tubo también está por acá. La secostomía es en el ciego, ¿cierto? Esta. Y por lo general se la hace con una sonda nasogástrica. El ciego también es un órgano muy sensible, es igual que el duodeno, hay que respetarlo mucho, casi no se hace aquí intervenciones. Solo en raros casos, digamos que aquí haya habido alguna perforación o alguna lesión que se la provocó, se puede realizar esto. Antes se lo utilizaba esto bastante para hacer lavados intestinales, pero ahora ya tenemos el flit oral que le lava completamente todo el intestino delgado y el colon. La colostomía del colon derecho, las heces suelen ser pastosas porque ya están las heces formadas completamente, pero no absorben mucha agua, ¿sí? Por eso todavía son un poco pastosas. En el colon izquierdo ya son heces completamente formadas. Cambian las ileostomías, que ya vamos a ver más adelante, es líquido. Van igualmente por esas colostomías van a salir gases, ¿no es cierto? La salida de heces es líquida al principio, luego ya se hace pastosa. Lo que siempre hay que colocar las bolsitas de colostomía, pegarlas siempre justo, ¿sí? Justo la forma, tal cual como tiene los labios de la colostomía, ¿sí? Porque si se la hace muy ancha, se va a irritar la piel y vamos a provocar una dermatitis, ¿sí? Por la presencia de las mismas heces, por la presencia de enzimas y la humedad. Los gases varían en cantidad de acuerdo a la alimentación, es de acuerdo a los alimentos que produzcan o no gases. El extremo excluido del colon va a producir un moco de 50 a 100 ml. Entonces tampoco deben asustarse.
La técnica quirúrgica se puede hacer por vía laparotómica, ¿no es cierto? Si es que es durante una intervención quirúrgica, pues ya se la realiza ahí. O si está indicada por ejemplo, para derivar nada más las heces para proteger el área perineal por úlceras de decúbito, por un riesgo de una gangrena de Fournier. Ahí podemos hacerlo por vía laparoscópica también. Sí, podemos hacer una colostomía en asa. Estas son la técnica. Ya la colostomía sigmoide es la más utilizada, ¿no es cierto?, de todas las ostomías. La incisión se realiza en la fosa ilíaca izquierda, como ya habíamos mencionado. El sigma es el más empleado por lo que es largo, móvil, ¿sí? La colostomía en asa, como ya les había manifestado, aquí está un poco de la técnica quirúrgica. Se exterioriza el asa, se hace la incisión y quedan las dos boquitas. Uno que es el estoma y la otra es la fístula mucosa, ¿sí? Los cuidados, es importante, ¿sí? La preparación para el cierre de una colostomía es similar a una profilaxis de complicaciones respiratorias o cardíacas, una preparación mecánica, regímenes de 1 a 2 días, incluye el uso de laxantes, catárticos, alimentación líquida. Bueno, esta es la preparación del colon, ¿no es cierto? Que se hace la mecánica, se puede hacer a través de estas soluciones de polietilenglicol. Tienen los nombres comerciales: Golitelli, Pesgel, el Snulitelli. Son preparaciones que ya vienen listas para realizar la limpieza mecánica del colon. Por lo general se utiliza 1 litro, se utiliza por lo general uno, se utilizan 2, y también antibióticos profilácticos. Aquí debemos administrar, ¿cierto? Lo más utilizado es la eritromicina con el metronidazol. Sí, para los gram positivos la eritromicina y para los anaerobios el metronidazol. Las ileostomías es la apertura del ilion distal hacia la pared abdominal, es más exigente en su confección que en una colostomía, debido a que el contenido ileal es más líquido y muy rico en enzimas proteolíticas que dañan fácilmente la piel. Igualmente, estas pueden ser definitivas o temporales. Las definitivas, por lo general en colitis ulcerosa. Esta enfermedad casi no tenemos acá. Recuerden que es muy frecuente en la raza blanca pura, ¿cierto? Poliposis del colon también, y en enfermedad de Crohn. En cánceres también, caso de sepsis abdominales, están indicadas ya asimismo para proteger suturas en el colon. Podemos realizar una ileostomía temporal, ¿sí? Entonces, las ileostomías, por lo general, como les decía, van a la derecha, en la fosa ilíaca derecha. La diferencia acá es que tenemos que realizarla mucho más alta, ¿sí? La técnica es similar, pero la maduración, ¿sí? Como ven, si ven la diferencia, estos deben tener de 5 a 6 centímetros, ¿sí? La altura del estómago ya madurado. ¿Por qué? Porque produce mucho líquido. Ya les dije que llegan al intestino delgado cerca de 9 litros, ¿sí? Diarios. Entonces, e igualmente aquí no van a salir heces nunca, ¿sí? Va a salir siempre como diarrea, ¿sí? Siempre heces líquidas porque estamos en el ilion, ¿sí? Estamos en el ilion terminal. Y no hay una válvula iliocecal para que ayude a frenar y absorba suficiente cantidad de líquido y no se elimine tanto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por fisiología, por todo, el paciente tiende a deshidratarse,
hay que controlarlo, hay que darle antidiarreicos, sí, y siempre hay que monitorizar los electrolitos en estos pacientes porque se nos pueden deshidratar, ¿sí? Entonces, el manejo es mucho más cuidadoso. Soy muy irritante también a la piel por la cantidad de líquido que produce. Recuerden que la piel no es una mucosa y no está adecuada para estar húmeda todo el tiempo. Entonces, tiende a irritarse, tiende a... Entonces, para evitar eso, ahorita hay productos en el mercado que se le adhieren totalmente aquí. Por eso el corte de la bolsa de ileostomía debe ser exacto aquí, ¿sí? Para evitar que no quede piel ahí en contacto con estos líquidos. Ya la facilidad para llevar el intestino sin realizar maniobras de disección hasta el lugar de la pared abdominal. Ya. Eh, la ileostomía no va a tener muchos, no va a tener mal olor, ¿no es cierto? Es lo único bueno. Por eso es que las bolsas de ileostomía se diferencian de las de colostomía. Si la ileostomía son transparentes para ver la cantidad de líquido y el color del líquido que va saliendo. En cambio, la colostomía es opaca, la bolsita o tiene una cubierta de tela. Es para evitar que no se vean las heces, ¿sí? Y también ahora vienen con un dispositivo anti mal olor, ¿sí? Porque recuerden que la colostomía, pues las heces tienen mal olor, ¿sí? Y los gases mismo que salen van a provocar mal olor. Igualmente, los tipos de ileostomía se pueden realizar de la misma forma, ¿sí? Ileostomías terminales, ileostomías en asa, ileostomías tipo Miculex o la de Vinci, cuando están separadas. Las ileostomías igualmente pueden estar de 6 a 8 semanas o incluso más tiempo, ¿sí? Hasta 12 semanas. Depende del tipo de la causa, ¿no es cierto? Si ha habido una peritonitis, si ha habido un trastorno inflamatorio antes de la cirugía, es mejor esperar 3 meses, ¿sí? O 12 semanas. Complicaciones. Complicaciones igualmente son igual que todas: dehiscencia de la sutura, lesiones del intestino liberado, infecciones del herido, oclusión intestinal, volumen. En cuanto a la fisiología de la ileostomía, como ya les decía, el volumen de las heces pues es mucho mayor, va de 200 a 600. Incluso los primeros días son mucho más, salen de 1000, 1200, ¿sí? No hay que asustarse, lo que sí hay que siempre hidratarlo al paciente, tratar de tenerlo hidratado. Por lo general es líquida, gases y malos olores en poca cantidad, de acuerdo a la comida. Características químicas del contenido de la ileostomía. Pueden haber pérdidas de sodio entre 110 a 130 mil equivalentes por litro, potasio de 5 a 5 mil equivalentes, cloro de 15 a 140, calcio de 10 a 64, magnesio de 10 a 28. Entonces, agua se pierde de 1000 a 1500 de agua. Como ya les decía, los primeros días va a salir esta cantidad y luego ya va a ir disminuyendo. Pero siempre hay que ayudarle con tabletas y con antidiarreicos. Las complicaciones de las colostomías, la necrosis, ¿sí? La necrosis puede ser porque recuerden que está irrigado o la vascularización va por el borde mesentérico, ¿sí? Este borde, entonces hay que cuidarlo y no desvascularizarlo. Si lo desvascularizamos va a provocar una necrosis. Si hay necrosis puede tenderse a cerrar, ¿sí? Eh, a, a dar mal olor, a, a infectarse, a ver un absceso y toca
toca operar de nuevo. Cuando ya veamos esto, sí, miren los bordes que deberían estar rosados, están negros. Eh, los, los labios del estómago, ¿no? Los bordes de la herida ya están infectando, están rojos. Entonces, en estos casos siempre hay que examinar, ¿no es cierto? Retirar la bolsa de colostomía para valorar. Y toca hacer de nuevo la colostomía, sí, tratamiento. Infección y separación mucocutánea. Por lo general, en la serosa con la aponeurosis se hace con sutura no absorbible, pero cuando hacemos la sutura de la mucosa de la piel es una sutura absorbible, ¿sí? Y si hay alguna infección, pues el hilo tiende a debilitarse y a salirse la sutura, ¿sí? A romperse y entonces puede haber una dehiscencia ya de la ileostomía o de la colostomía, de lo que sea. Y también tiende a la infección, a la formación de abscesos, etc. Hundimiento, cuando no hay una suficiente liberación del mesosigma, o sea que quede un poco flojo, ¿sí? Si queda muy estirado, puede provocar este hundimiento, ¿sí? Una tracción hacia adentro que le hunde con todo piel incluso. Dice que es más frecuente en colostomías temporales en asa. Toca operar nuevamente. En caso de hemorragia, recuerden el bordecito, como les decía, mesentérico es por donde están los vasos. A veces ahí se quedan unos vasitos por el miedo de no causar necrosis, pues quedan unos vasitos que, si el paciente sufre de presión alta, puede provocar hemorragia luego, ¿no es cierto?, que se van los coágulos. Edema en el posoperatorio puede ser debido a un inadecuado orificio del estómago, el diámetro de la víscera por la tracción excesiva producida por los tutores, o una manipulación excesiva también a veces. Tenemos que colocar los clamps en la boca del colon o del ilium para que no haya derrame de líquido, de heces en el colon o de líquido intestinal en el ilium. Entonces, mucho tiempo los clamps también pueden provocar edema. Por eso se acostumbra, o yo acostumbro a colocar unos 10 o 15 centímetros de los labios del estómago estos clamps para evitar esto. Este edema pues puede provocar una obstrucción parcial o temporal, ¿no es cierto?, por restos alimentarios, puede provocar molestias. Ahí tenemos el edema, por lo general puede desaparecer en un par de semanas. Se puede utilizar aquí sonditas para que haya la salida de tejido. En cuanto a las estenosis, podemos ver acá está la herida en la línea media del ombligo y acá a la derecha tenemos, a la izquierda, perdón, está la colostomía, ¿sí? Como lo ven, ya está puntiforme, ya está estenosada. Las causas pueden ser por las anteriores, que ya me hemos visto, como necrosis, una infección, una retracción, un hundimiento, pueden provocar esta estenosis. Entonces, igualmente, esto hay que operar de nuevo, ¿sí? Esto puede provocar dolores tipo cólico y signos de obstrucción intestinal. Hay otras complicaciones como las hernias, ¿sí? Esto es cuando la herida de la aponeurosis la hacemos muy grande, ¿sí? Si está muy grande, entonces puede causar un ampliamiento de esto y formar una
hernia paraestomal, se llaman hernias paraestomales. Vemos que está el estoma. Igualmente, si es temporal, pues puede permanecer ahí mientras no se obstruya, ¿sí? Y si es definitiva, sí hay que operar enseguida. Y también depende del tamaño. También suele complicarse con esto pacientes con una aponeurosis débil, y además de eso tengan tos crónica, obesidad, dificultad para la micción, estoma, pacientes prostáticos. Tenemos otras complicaciones como el sinus por el material de sutura. Esto cuando se forma un granuloma por la sutura, ¿no es cierto? Y a veces va saliendo pus por ahí. Igual que en otra herida puede suceder en una colostomía o en una ileostomía. Los granulomas es una reacción inflamatoria exagerada. Sí, puede deberse a recidivas de la enfermedad de Crohn, granulomas por cuerpo extraño. Pues esto puede ser por la sutura. Granulomas fibroproductivas aparecen en la parte inferior del estómago. Estos originan dolores muy molestosos y el tratamiento depende de la causa. Los granulomas por cuerpo extraño suelen ceder con la cauterización. Entonces ahí depende de la causa, hay que tratar la causa. Úlceras por un cuidado inadecuado del estómago. Eso decía, si ponemos una bolsa de colostomía o de ileostomía por fuera de este círculo, sí. Por ejemplo, este ha estado por acá. Entonces la piel se humedece, se macera, pues sí, da lugar a infecciones bacterianas, por hongos, a úlceras, abscesos, etc. Tenemos un absceso, como está necrosando, y también hay, como les decía anteriormente, pues la sutura también puede irse, provocar estas sesos bien feos. Otra puede ser la malposición. Eso ya es netamente de la técnica quirúrgica. Eh, Como les decíamos, por ejemplo, en esa paciente está muy baja, ¿no? Está cerca del pubis, esto va a molestar en su vida diaria, ¿sí? Entonces, lo mejor es reoperar y recolocar nuevamente en un lado adecuado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, por ejemplo, en una colostomía, la funda o la bolsa de la misma, ¿a los cuántos días o, por ejemplo, si el paciente tiene duda de ya se vuelve funcional esta bolsa? Creo que está con el micrófono. Doc no se escucha.
A ver, ahora sí, parece que está el micrófono apagado. Entonces, les decía que ahora en el comercio hay una crema, es como que le adhiere mucho más, le fija mucho más la bolsa de colostomía a la piel, entonces evita el escape. Estos duran mucho más tiempo, si con este aditivo se llama Stomach Adhesive, entonces le pone a la piel y de ahí se le coloca la base, ¿sí? La base del estómago es esta y esta es la bolsa. Hay bolsas de colostomía y de ileostomía de una sola pieza, esta es de 2 piezas. Ya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, hasta ahí quedaríamos. Bueno, eso les decía que las ileostomías se cambian a los 5 días, las colostomías de 7 a 10 días. Hay que cambiar la bolsa, si es que no se despega sola. Gracias a todos y nos vemos mañana en el hospital. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.